Les voy a compartir una investigación que está en curso en este momento, no es una investigación que haya concluido y que estamos desarrollando en el marco que inició en el marco de la estancia de investigación que yo estaba haciendo en Oregon a inicios de este año y que por supuesto, dada la situación de pandemia, cambió el rumbo de todo el trabajo que venía realizando. En este sentido, con la profesora con la que yo venía trabajando en Western Oregon, iniciamos una investigación con una red de investigación a la que pertenecemos, en la que participamos 8 investigadoras latinoamericanas, todas, pero algunas de ellas viviendo en Estados Unidos. Entonces, estas 8 investigadoras nos reunimos y pensamos un poco en qué pasaba con esta situación de los niños y las niñas. Nosotros hacemos etnografía normalmente en colaboración con los niños y las niñas, pero hacer este tipo de etnografía implica una relación cercana con los niños, implica un acceso a la cotidianidad de estos niños, un trabajo más cercano. Entonces comenzamos a pensar cómo podríamos hacer esto y cómo podríamos pensar en hacer una investigación. Entonces, en este momento empezaron a aparecer estas preguntas sobre cómo podemos comprender las experiencias que los niños están teniendo en términos de la educación. Obviamente, por la imposibilidad de un encuentro cara a cara, decidimos empezar a pensar en formas de intercambios distintos. Entonces, digamos que el proyecto termina definiéndose a través como de estas 3 grandes objetivos, que son comprender a través de intercambios de textos multimodales, y ahora les voy a explicar un poco más sobre este tipo de textos, y encuentros virtuales como niñas, niños y jóvenes de diferentes países reconstruyen sus experiencias escolares y domésticas durante la pandemia. Básicamente hoy lo que les voy a compartir es algunas de estas experiencias, digamos, algunos de estos intercambios entre los niños que nos permitieron conocer y aproximarnos a sus experiencias. Analizar cómo se despliegan los discursos y prácticas a través de los cuales los niños, niñas y jóvenes reconfiguran y reinventan los tiempos, espacios, relaciones y sus emociones en la cotidianidad de la casa-escuela en diversidad de escenarios. Aquí el reconfiguran, reinventan es muy importante porque eso es lo que encontramos. A los niños inventando discursos, haciendo prácticas, haciendo cosas distintas para vivir esta situación inédita por la que estamos pasando. Y conocer la perspectiva de los niños y contribuir con un espacio de expresión de sus emociones respecto de lo que vivimos. Creo que fue un espacio, sin proponérnoslo en un principio, que se convirtió en un espacio importante de intercambio entre diferentes niños, porque ahora les voy a contar que todo el proyecto se basa en intercambios entre ellos más que intercambios directamente de los investigadores con ellos, que por supuesto estamos involucrados, pero hemos tratado de generar una comunidad entre los niños que están ubicados en diferentes países. La situación, el contexto, digamos, es toda esta situación que nos implica, que nos impone la pandemia global y que nos lleva a un aislamiento social y cierre forzado de las escuelas en casi todo el mundo. Todos los niños que participan en el proyecto tuvieron de algún modo, sufrieron, digamos, o vivieron este aislamiento de maneras distintas de acuerdo como a las reglamentaciones y a las políticas de cada país. Es una investigación en curso, como les digo, seguimos trabajando con este grupo de niños y comenzamos por la imposibilidad de encontrarnos a generar nuevas formas de hacer trabajo de campo. Particularmente iniciamos el proyecto proponiendo un intercambio de cartas entre los niños y niñas y jóvenes. Todos son latinoamericanos, pero no todos viven en Latinoamérica. Hay algunos niños que están en Europa y un par de niñas vinculadas estaban en Estados Unidos, pero todos son niños de origen latinoamericano. Entonces, en este contexto, digamos, ese es el contexto, pero antes de entrar a discutir lo que hemos ido encontrando a través de las cartas y los intercambios de los niños, queremos resaltar como cuáles son los principios que orientan esta investigación, y no solo esta, sino en general el trabajo que venimos haciendo como en esta perspectiva de la investigación en colaboración con los niños. Entonces, un asunto es que a los niños
se los ha reconocido por mucho tiempo como objeto de investigación. Digamos, hay muchas disciplinas que se han dedicado a investigar el aprendizaje, investigar el desarrollo de los niños, pero rara vez se los involucra a los niños como informantes claves para entender otros fenómenos sociales, distintos a su mismo desarrollo o a sus procesos de aprendizaje. En este sentido, podemos decir que los niños y las niñas han sido silenciados debido a la concepción de que ellos no pueden hablar por sí mismos y que difícilmente son tomados en serio en sus propios términos. Con esto me refiero a que generalmente cuando hacemos investigación con los niños se hace desde la perspectiva de los adultos. Esto es, involucramos a maestros, a padres de familia, a pediatras, a gente que trabaja con los niños y tratamos de entender qué les ocurre a los niños a través de estos adultos que, claro, generalmente son cercanos a los niños, pero no es lo más común, aunque esto ha cambiado mucho y viene cambiando desde hace ya mucho tiempo, no es lo más común que se haga investigaciones que se tomen en serio y que involucren lo que los niños dicen y piensan. En este sentido, los niños, digamos que a través de la historia han sido más vistos, percibidos como objetos de investigación que son excluidos del mismo proceso de investigación. Rara vez consultamos con los niños decisiones sobre qué se puede hacer en la investigación o qué no, o consultar con ellos sobre cuál es la ruta o sobre el análisis o la escritura, mucho menos. En esta perspectiva, digamos, un asunto que queremos hacer aquí es problematizar las concepciones de infancia que fundamentan esa perspectiva de ver a los niños como objeto de investigación. Porque esta idea de ver a los niños como objeto de investigación está basada principalmente en esta idea de que los niños no tienen la capacidad de pensar, de reflexionar sobre lo que les sucede, tal vez no están preparados, tal vez son temas que no debemos tratar con ellos. Entonces, esto, digamos, aquí estamos como replanteando esta idea y pensando que los niños siempre tienen las posibilidades, siempre tienen posibilidad de expresar y de hablar de lo que les ocurre en sus vidas. Desde, por supuesto, desde su propia situación en términos de su desarrollo, del lenguaje cognitivo, pero los niños siempre tienen una capacidad de hacerlo desde este lugar. Y partimos también de, separándonos un poco de estas teorías que tratan de ubicar como unas particularidades que homogenizan el desarrollo del niño, a pesar en que no todos los niños son iguales. Y por tanto, estamos aquí partiendo de que la infancia, o lo que los niños y las niñas, lo que entendemos por infancia hoy, es una construcción social y cultural, que hemos naturalizado cosas. Pensamos que los niños son inocentes, que los niños no van a entender ciertas cosas, que a los niños no hay que explicarles ciertas cosas. Pero todo eso es construido socialmente y varía de acuerdo a las culturas, al tiempo, a la historia y geográficamente, y a las situaciones políticas también. Bueno, lo que está viviendo el país nos muestra, o sea, los niños que están en contextos rurales y que están viviendo unas situaciones particulares no son los mismos niños que estamos hablando en contextos urbanos, en otros estratos sociales y con otras características. Partimos de que los niños son sujetos de saber, ellos tienen conocimiento de primera mano sobre sus vidas. Entonces no le vamos a preguntar al papá si el niño está triste, por ejemplo, en una situación de esta o cómo lo está viviendo el niño, sino que pensamos hablar directamente con los niños sobre las situaciones y sobre lo que les acontece. Partimos de que los niños, como los adultos, son sujetos sociales y que están atravesados por todas estas categorías que también nos atraviesan a los adultos, que son la clase, la etnia, la raza, la religión, el género, la nacionalidad, la edad, la generación. Todos estos asuntos nos hacen como sujetos un lugar particular y nos hacen ver el mundo de una manera particular. Y esto lo veremos de manera muy clara también cuando hablamos de esta situación de la pandemia. La pandemia no es la misma para todos. Todos la estamos viendo de manera distinta y los niños perciben eso y los niños hablan de esas situaciones. Las identidades de los niños se constituyen en su relación con los adultos. Esto es, partimos también de que los niños siempre están configurándose en una relación con los adultos. No estamos hablando de aislar a los niños para estudiar una infancia en una burbuja que no tiene que ver con el mundo, no, por el contrario. Pensamos que la relación con los adultos es importante y aunque en esta presentación no lo incluyo mucho, en estos encuentros virtuales, cuando hablamos con los niños, aparecen las mamás, llegan las hermanas a ayudar con la tecnología, digamos que siempre hay un involucramiento también de estos adultos que están alrededor de los niños.
Los niños y las niñas son partícipes activos de los mundos sociales, tienen capacidad de agencia, de reflexión e interpretación y de modificar e influir en las situaciones sociales que participan. Este asunto de la capacidad de agencia es algo fundamental y que hemos encontrado a través de diferentes estudios y que aquí nuevamente aparece con este asunto de la pandemia. Y es, los niños no son ajenos al dolor, al sufrimiento, no son ajenos a las situaciones difíciles, pero también tienen recursos para reinventarse y recrear formas para reorganizar sus vidas en las situaciones que los aquejan, que les exigen estas acciones. Entonces, en términos de las prácticas investigativas, digamos que tenemos, estamos yéndonos más por la etnografía y las narrativas porque son prácticas que permiten, que ayudan, digamos, a que los niños puedan expresarse por ellos mismos. Este tipo de metodologías las encontramos que son muy pertinentes para trabajar con ellos. Particularmente la investigación colaborativa que nosotros venimos trabajando con un grupo inicialmente, con esta red inicialmente, pero que hoy en Colombia también hay un grupo de muchas personas que vienen trabajando en este asunto de la investigación colaborativa, que nos implica, nos demanda la idea de trabajar con ellos y no sobre ellos, que es como hablábamos antes, tradicionalmente se asumía la investigación. Pero esto de con ellos va más allá de pensar solo que participen en un taller o que estén ahí, sino realmente de incorporarlos como interlocutores con agencia, interlocutores con los que podemos discutir de los temas que estamos investigando, que vuelvo y repito, no necesariamente son solo los niños, sino temas que nos pueden interesar como el conflicto, la migración, temas que son fenómenos sociales de interés y de los cuales ellos son parte, como actores sociales son parte de estos problemas también. Darles voz y tomar en serio lo que dicen. Esto suena muy obvio, pero realmente muchas veces no lo hacemos. A veces lo que los niños dicen tendemos a infantilizarlo o a pensar que es que ellos no entienden. Y un poco el trabajo para los que trabajamos con niños y niñas en esta perspectiva es realmente tomar en serio y tratar de comprender qué es lo que quieren decir desde el lugar que ellos están. Reconocer, como les dije, que estas voces nos ofrecen posibilidades muy importantes para entender otros fenómenos sociales. Las voces de los niños dan una perspectiva única, ya lo habíamos dicho, sobre sus vidas y por tanto lo reconocemos como sujetos competentes y reflexivos en la comunicación de sus experiencias. Teniendo esto como marco, que era lo que quería como ubicar un poco en dónde se enmarca esta investigación, comenzamos a pensar cómo hacemos esta etnografía colaborativa. Ahora quiero decir, esto no es un modelo probado, este es como creo que a todos nos ha tocado, cómo reinventamos la investigación y cómo reinventamos esta situación para poder conocer estas experiencias de los niños en las situaciones en las que estamos. Entonces iniciamos estos intercambios de cartas con los niños, así comienza el proyecto, inspirado un poco en una investigadora, Podestá Siri, que trabajó con niños nahuas en México y generó unos intercambios de cartas entre ellos. Y lo que nos motivó, digamos, como a intercambiar es que todos estos niños están en lugares geográficos aislados viviendo esta experiencia de manera muy distinta, pero todos están aislados y todos dejaron de ir a la escuela. Ese es como el elemento central, digamos. Hasta la fecha, los participantes del proyecto, digamos, han sido 35 niños y niñas y jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile y Panamá. Como ya les dije, un común denominador es que todos están en casa, no pueden asistir a la escuela, pero están realizando actividades escolares en la casa. Los participantes son niños y jóvenes cercanos por vínculos de familia, amistad o relaciones profesionales a las 8 investigadoras vinculadas al proyecto. Esto fue todo un reto porque al principio estábamos trabajando con una escuela en Oregon, pero la relación, mantener una relación en investigación a través de estos mediaciones, no resulta tan fácil porque los padres de familia tienen que ver con esto, por todo lo que esto implica y que bueno, eso es otra charla que podemos discutir sobre las implicaciones que tiene hacer investigación de esta manera. Así que digamos que fue de esa manera porque conocíamos a una profesora y la profesora nos podía contactar con un grupo de niños, porque una persona tenía a los nietos, en fin, fue de esa manera que reunimos este grupo de niños y niñas. Es importante señalar que estos países, digamos, son
los países que he mencionado, pero dentro de cada país también hay niños y niñas que vienen de diferentes regiones, particularmente regiones rurales y urbanas y de comunidades y etnias distintas, lo que marca una diferencia muy importante también en términos de acceso a estas mediaciones y que también nos ha implicado una reorganización de la forma en que trabajamos con ellos. Y adicionalmente una forma de vivir esta situación muy diversa, particularmente por los contextos rurales y urbanos. De este modo comenzamos, como les digo, la producción de datos. Ahí empieza un dibujo de uno de los niños. Empezamos con las cartas y las investigadoras funcionábamos como carteras, porque era la única manera como de que nosotros tuviéramos acceso a las cartas por un lado y por otro lado también de lidiar un poco con la falta de acceso que tienen muchos niños a plataformas virtuales o a medios. Así que los niños, algunos de los niños solo le tomaban foto, escribían la carta a mano, la investigadora le tomaba la foto a la carta y así se la mandaba al otro niño. Armamos pares de niños y niñas de manera que ellos comenzaron a intercambiar, a mantener una correspondencia con uno o dos niños. Posteriormente, y en el caso de que el acceso lo permitía, los mismos niños comenzaron a proponer encuentros a través de estas plataformas. Así hicimos algunos encuentros por Zoom y otros niños, una niña, por ejemplo, que es bien particular, está en Corrientes, en una zona rural, en un paraje muy alejado, y es muy activa y quiere participar y escribir mucho, pero ella solo tiene señal en el celular y para que le llegue la señal en el celular al WhatsApp se tiene que subir a un árbol. Entonces, las tareas de la escuela se las envían de esa manera, ella se sube al árbol y desde ahí recibe el WhatsApp y de ese modo manda sus notas por WhatsApp. Pero cuando ella se entera que estábamos haciendo estos encuentros por Zoom, claro, ella quiere, pero dice, pero yo no puedo y es una limitante y además esto genera un poco, nos genera tensión porque estas situaciones también son difíciles de manejar. Y la misma niña dice, no, yo tengo una idea, yo hago un video y luego se lo mando por WhatsApp y así lo puedo hacer. Y entonces ella hace un video sobre su vida y manda. Entonces, desde la metodología, los niños están como inventándosela también con nosotros y ayudando a resolver esos problemas. Cuando pasó este asunto de Belén en el árbol, nosotros nos sentíamos además muy mal como investigadoras generando estas situaciones, pero es como los mismos niños van sacando también recursos y proponiendo y haciendo nuevas propuestas que nos permiten mantener esa interacción y ese contacto en el caso con la niña que ella quería trabajar. También utilizamos en un encuentro un artefacto visual a través de una pizarra web que se llama AWAP, una aplicación que permite un proceso de colaboración dinámico, creativo, donde todos los niños y los adultos, porque ese fue un encuentro en el que participaron niños y adultos, pueden agregar dibujos, fotos, textos, mientras están dialogando. Entonces, estas son como las cartas, les quiero mostrar un poco cómo se ven las diferentes cartas, porque como les digo, todo esto dependía también del acceso que tenían y lo que ellos quisieran hacer, porque la indicación fue muy libre, era plantearles a los niños la idea de compartir sus experiencias con otros niños en otros lugares sobre lo que estaba pasando, cómo estaban viviendo esta situación de pandemia, pero particularmente también sobre la escuela y las tareas y cómo iba. Y entonces los niños, bueno, aquí les muestro como otros ejemplos también de tipos de cartas. Lo que, ay, se me perdieron las cartas. Bueno, ahorita vamos a otras cartas. Pero básicamente lo que queríamos y la indicación era, y queríamos ver cómo se han transformado esos tiempos y esos espacios. Y aquí quiero hacer énfasis porque el tiempo y el espacio se vuelven como unos ejes de análisis para comprender un poco lo que les está pasando a los niños y a las niñas. Estas rutinas se ven transformadas, o sea, el hogar, la escuela, los ritmos, los horarios escolares, que nos regula a todos, porque nos regula a los adultos y nos regula a los niños. Las exigencias de las actividades extraescolares y de ocio, todo se ve trastocado y transformado en las prácticas y todas estas prácticas se ven vividas, se experimentan en los espacios domésticos, íntimos y privados.
Es decir, igual que a los adultos nos toca, o sea, esto que estamos haciendo, todos estamos en la casa, lo privado, lo público, todo esto se complejiza, pero con los niños es aún más porque estas rutinas regulaban los tiempos y los espacios de los niños. Entonces, manejar todo esto en la casa, así como es un reto para los adultos, para los niños también. Los niños también comienzan a generar formas de reacomodarse a estas situaciones. La adquisición de conocimientos escolares a través de la modalidad remota se ha mezclado más estrechamente con otros tipos de conocimientos creados a partir de interacciones con adultos en el contexto doméstico. Y aquí lo vamos a ver, la escuela sigue muy presente, no está ausente de la situación, pero todo esto lo que pasa en la escuela comienza a mezclarse, los límites entre un espacio y otro se permean todo el tiempo y no es tan clara esa división. Y vamos a ver cómo es que se transforman esos espacios desde la mirada de los niños. Aquí están las otras cartas, les doy como ejemplos para que vean un poco el tipo de mensajes, de intercambios que ellos hacen, porque no había un formato, no había era muy libre y eso fue muy rico porque los niños utilizaron dibujos, utilizaron el WhatsApp, los emoticones, bueno, 1000 emoticones, pero bueno, les leo un poquito. Hola, de mi Corrientes es muy lindo, se hacen muchas fiestas, es tranquila, estoy en la cuarentena con mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana Valeria. Sé hacer billeteras, mi papá me enseña, él trabaja de eso, con cuero de vaca. Hace calcha o silla de montar para los caballos. Mi mamá hace queso casero de vaca. Yo no sé hacer eso porque me da miedo la vaca. ¿Y tus papás en qué trabajan? A mí me mandan mucha tarea. Hoy hice uno y me faltan 5 más. Y vos sabes hacer algo de manualidad, además de pulseras, tu amiga Belén. Y esta niña, por ejemplo, tiene un intercambio con una niña de un contexto urbano aquí en Bogotá, con unas experiencias muy distintas. Entonces ha sido muy interesante porque para los niños también, porque comienzan a ver otras formas de vivir, no solo la pandemia, sino en general de vivir. Aquí hay una chica, ella es mexicana, yo soy Becky, que hago en la cuarentena, dice, hago tamales con mi abuela, paseando con mi perro, y este es de un niño que después de la carta, solo le tomé la foto, la postdata, porque me parece muy interesante. Él hace una serie de postdatas después de escribir la carta, ¿no? Segunda postdata, hacer arte no es mi vida, hacer libros es mi vida. Tercera postdata, tal vez puedo hacer un libro de lo que hago mientras no voy a la escuela. Cuarta postdata, me voy a tardar 2 semanas o más. Entonces son formas muy libres de comunicación y creo que esta idea de los intercambios de esa manera tan libre nos permite entrar realmente en conocer qué es lo que para los niños es interesante, que no necesariamente es lo que nos parece interesante a los adultos. Y aquí quiero resaltar esto porque creo que en lo que lleva la investigación hasta ahora, una cosa que vemos muy potente es permitir maneras más libres en que los niños puedan expresar a través del dibujo, a través del WhatsApp, los emoticones, realmente lo que les está sucediendo y cómo están viviendo esta situación. Ahora, entrando en los temas, digamos, de lo que vamos encontrando en la investigación, aparecen las emociones en confinamiento y por supuesto esto no es nuevo, se está hablando mucho de estas situaciones. El confinamiento es una situación que genera miedo, sobre todo al principio, los primeros mensajes cuando esto empezó, había una sensación de estrés, de mucho miedo. Bueno, leo aquí algunos de los textos. Mi experiencia hasta ahora con el asunto del coronavirus está siendo algo estresante porque nunca había vivido algo como esto. Al inicio tenía mucho miedo porque tengo mucha familia con problemas de salud y temo por sus vidas, pero al final tendré que confiar en ellos y creer que están tomando las medidas correctas para cuidarse. Pero cada día le pido a Dios por mi familia y que nos provea alimento hasta que todo esto se acabe. Ahí vemos, claro, hay una serie de miedos por el bienestar de su familia, por la salud, pero además por la situación también en términos de sostenibilidad, ¿no? Es como hablamos, todos estos niños vienen de contextos distintos. Juego mucho videojuegos y uno de los motivos por los cuales los hago es que me ayuda a despejar mi mente y no sentirme tan agobiado con la situación actual. Yo de verdad espero que esta situación acabe rápido, poder retomar mis estudios otra vez y poder ver a mi familia. Esto es algo recurrente, ¿no? No ver a la familia extensa, no ver a los abuelos, no ver a los primos, no poderse visitar, no poder abrazar a mi abuela. Estos son como asuntos que emocionalmente aparecen de manera muy recurrente en las experiencias de los niños. Y el aburrimiento es algo permanente, ¿no? Y estar encerrada, la verdad, no es mi fuerte. Aparte, mi cumpleaños es el 5 de mayo y ya teníamos un montón de cosas planeadas con una de mis mejores amigas. Ella cumple el 6 de mayo y no las vamos a poder hacer por la cuarentena.
Aunque al fin y al cabo, aunque sea una mamera, ella es colombiana, claro, lo importante es que estemos seguros. El aburrimiento es una sensación y un sentimiento que aparece, pero en muchos de los relatos, de las narrativas de los niños, aparece el aburrimiento, pero una sensación de que hay que cuidarse, ¿sí? El cuidado está detrás, no es algo incomprensible para los niños y las niñas lo que está sucediendo, es algo que tiene un sentido. Eh, el ajuste en la vida de niños, niñas y jóvenes en el hogar también ha dado lugar a diferentes emociones. El primer breve momento de alegría cuando se dieron cuenta de que ir a la escuela ya no era una actividad diaria, fue seguido por otros sentimientos como el aburrimiento, la ira, la desesperación y la angustia. Hay diferentes emociones conectadas a desafíos relacionados con el aislamiento de los compañeros. Esto es muy importante, el aislamiento de los amigos, la dificultad para concentrarse en los estudios desde el hogar y las preocupaciones sobre la salud y la seguridad, que es lo que acabamos de leer. También las dificultades para concentrarse dependiendo de la situación en la que están los niños. Como decimos, no es lo mismo un niño urbano en Bogotá que esta niña en Corrientes que tiene que subirse al árbol para recibir la tarea. Esta es una, no sé si estamos bien de tiempo, pero quiero contarles, esta es una de las plataformas en las que los niños podían interactuar libremente con adultos. Entonces, esta plataforma, esto que ven ahí, se va llenando en una sesión a través de Zoom en la que participan varios niños en Panamá y en Argentina, una sola niña en Panamá, 3 niños en Argentina, y los adultos que están alrededor de los niños. Entonces se comienzan a hacer dibujo y es muy interesante porque los niños también demandan participación de las 2 investigadoras que están involucradas en el ejercicio. Y ellas participan también y van definiendo como asuntos. Y en la conversación es muy interesante porque aparece algo que nos parece muy interesante, que de pronto ustedes tienen más ideas de cómo le seguimos comprendiendo esto que ellos plantean, pero es que el tiempo es emoción. O sea, a partir de esto dice... Aquí dice Keisha, yo pienso que la cuarentena es un tiempo para darnos cuenta de que tal vez nunca imaginaste que ibas a extrañar algo tanto como ahora. Y ellos comienzan a hacer una reflexión, no se imaginen, interesantísima de lo que es el tiempo y de cómo cambia la noción del tiempo en la pandemia. Entonces, les voy a contar un poquito, pero lo que plantean, porque como les digo, nosotros creemos que aquí hay algo muy importante que todavía estamos descifrando. En un momento de la conversación, los niños comentaron cómo su aislamiento social les hizo repensar su sentido del tiempo, como lo expresó Keisha. Esta pandemia, cuando la miramos, parece que ha pasado mucho tiempo, pero cuando lo pensamos nos damos cuenta de que solo han pasado 3 meses. Parece que ha pasado un siglo. Sofía comparó su experiencia de cuarentena con la época en que su familia vivía en el extranjero. Según explicó, el sentimiento fue diferente porque sabía exactamente cuándo iba a regresar. Cuando se perdía de algo, podía consolarse pensando que pronto regresaría, pero explicó que la situación actual es diferente. Ahora nadie sabe cuándo volveremos. Se agregaron 2 palabras claves más a la pizarra, sentimientos y tiempo, con más dibujos, texto e imágenes a su lado. Concluyeron que el concepto de tiempo también podría entenderse como una emoción. Lucía explicó, el tiempo puede ser un sentimiento, una emoción y también se puede mezclar con un sentimiento. Puede ser una alegría que se convierte en tristeza porque te pierdes algo. Keisha agregó, la cuarentena es un momento para que nos demos cuenta de que nunca imaginaríamos que perderíamos algo, tanto como lo hacemos ahora. Entonces, todas estas reflexiones, si ustedes ven, estas son reflexiones muy importantes con relación a lo que les está sucediendo y a cómo ellos están viviendo el tiempo. No saben lo que va a pasar. Este es un tiempo con una incertidumbre en el que ni los adultos podemos dar respuesta ni les podemos decir a los niños, no, tranquilo, que en 2 meses vamos a volver a la normalidad. No lo sabemos. Entonces, todas estas incertidumbres, lo que vemos aquí es un análisis muy juicioso de estos chicos, de estos niños, alrededor de eso que les está pasando con relación al tiempo. Un asunto que encontramos en la escuela muy presente para ellos. No sé, hay a veces como he escuchado algunos comentarios sobre que la escuela no, entonces tal vez no es tan importante, si se puede hacer virtual. No, todo lo contrario. Los niños hablan de sus escuelas, aún los que dicen pasarla mal, extrañan sus escuelas por los amigos, por todo lo que representa la escuela. Extraño la primaria, con mis compañeros éramos investigadores, nos gustaba hacer preguntas y usar cámara y grabador. Yo voy a 5º año, me encanta el colegio, yo amo levantarme cada mañana, ir a aprender algo nuevo, tengo muchos sueños y deseo apoyar a mi familia. Siempre y para eso deseo graduarme como para conseguir un buen trabajo.
También extraño la escuela y por supuesto también extraño salir de casa, dice Sofía. David le responde, extraño a mis compañeros, la escuela, algunos amigos. Y aquí hay unas imágenes que nos parecen muy, muy potentes también. Más adelante las comparto, sobre esto que implica la escuela, además de los amigos y de las rutinas y de lo que representa, también todo lo que está alrededor de la escuela, el caminar a la escuela. Sobre las tareas hay un acuerdo en que creo que esto lo sabemos todos los que trabajamos en educación también, que ha sido un proceso de adaptarse y que realmente no ha habido como una acomodación con relación a cómo balancear este asunto de la tarea y el estar en la casa. Entonces hay una queja generalizada sobre que los profesores enviaban muchas tareas, me mandan tareas por WhatsApp, me ayuda mi hermana. Algunas tareas son divertidas y otras no, pero igual las hago. A mí me mandan mucha tarea, hoy hice una y me faltan 5 más. Bueno, ahora mismo mis profesores ya no nos envían tarea, pero sé que es cuestión de tiempo para que lo haga y estoy emocionado. Bueno, el niño está emocionado por la tarea. La cuarentena para mí empezó el 16 de marzo y me estoy volviendo loca. Los profesores nos están mandando el doble de trabajos de lo que hacían antes de la cuarentena. La tarea se volvió de algún modo como una conexión de la escuela con la casa y más en el caso de que no hay encuentros sincrónicos. Pero un poco ese balance, creo, pues encontramos que para los niños ha sido difícil ubicar y creo que eso refleja también lo que sabemos de los maestros en términos de lo que implican las tareas. Pero entonces, pensando en lo que les decía antes de la escuela, más allá de las tareas, este es este diálogo también entre Lucía, Sofía y Keisha. Lucía describió sus caminatas a la escuela mientras dibujaba un camino. Lo que extraño de la escuela es mi caminata allí. A veces hablo con algunos amigos mientras camino o con algunos maestros. Eso de la caminata es algo que es parte de la escuela. Sofía agregó, extraño pisar caca de paloma, porque el camino está lleno de caca de paloma. Y ahora de repente no podemos pisarlo. Luego los niños dibujaron 2 edificios, una escuela y un jardín infantil en cada extremo del camino, agregando niños jugando en el patio de la escuela y caminando por el camino. La caca de paloma es la rutina, es la vida cotidiana, es salir, es lo que pasa, es ensuciarnos cuando salimos, ¿sí? Todo este asunto que no estamos viviendo en un mundo aséptico, encerrados en la casa, y la escuela tiene que ver con esto para ellos y para los niños es muy importante. Hay muchos relatos, además hay de los parques, de lo que extrañan del parque, de lo que extrañan y extrañan cosas distintas también a las que los adultos nos imaginamos, como es la caca de paloma y otras muchas cosas más que ellos plantean que tienen relación con su cotidianidad y que, como ellos mismos dicen, nunca habrían pensado que podrían extrañar. Una cosa que llama la atención es los niños hablan sobre esta situación de las desigualdades, digamos, que se presentan y que se hacen más evidentes con esta situación de pandemia. Y aquí saco 2 relatos en los que una niña le pregunta, quisiera saber cómo era la educación en tu país antes del virus y cómo están apoyando a las personas de bajos recursos en tu país. Son preguntas que tienen que ver con fenómenos y con cosas que a veces pensamos que los niños no piensan sobre estas cosas en particulares. Otro niño dice, el colegio donde estudio no cuenta con plataformas online para enseñar a sus estudiantes, pero a pesar de eso tengo que aplaudirle a muchos de mis profesores, porque a pesar de que algunos no tienen conocimientos tecnológicos, se esfuerzan mucho y nos hacen llegar los módulos para estudiar. Mientras tanto, había otros niños en contextos urbanos que, por ejemplo, mantienen sus rutinas escolares en encuentros sincrónicos a través de las pantallas en sus colegios privados, mientras hay otros colegios, hay diferentes formas de ver esto, pero esto tiene que ver también con las situaciones que están viviendo las diferentes regiones, particularmente en zonas rurales hay mucha dificultad con el acceso, bueno, y en zonas urbanas también hay mucha dificultad con el acceso de los niños y las niñas, pero ellos están viendo esto, no es algo ajeno, esta es una reflexión de ellos sobre esta situación. Una cosa, hasta aquí, digamos, hemos visto un poco lo de la escuela, pero una cosa que comienza a aparecer mucho también es no solo de la escuela, sino ellos mismos. Ellos comienzan a hacer reflexiones sobre lo que a ellos les está pasando. Y aquí comenzamos a hablar un poco de esta agencia, como de estas capacidades que tienen los niños para posicionarse distinto frente a las situaciones que les pasan, ¿eh? Aquí está Mariana. En cuanto a mí, he descubierto muchas cosas. Por ejemplo, que no puedo estudiar en mi cama porque me quedo dormida.
Y a mi profesor no le gustó eso, pero también que soy mucho más impaciente de lo que pensé. No me aguanto estar con las mismas personas tanto tiempo. Por supuesto, esas mismas personas son su familia, ¿no? Por más que las quiera mucho, porque aunque yo no diría que soy una persona extrovertida, definitivamente no paso mucho tiempo en mi casa. Paso más tiempo en la casa de mis amigas y en especial de mi mejor amiga que vive a 15 minutos. Desde que esto empezó, mi familia ya no pelea y me ha acercado a mi hermana con la que no hablaba nunca. Antes de la cuarentena me estaba yendo muy bien en el colegio y con mis amigos. Acá tenía muchos planes de conocer otros lugares y hacer muchas cosas, pero por el coronavirus no pude hacer nada de eso. De todos modos, he estado muy tranquila y estoy aprovechando el tiempo para hacer pulseras de hilo y venderlas con una amiga cuando se acabe la cuarentena. Esto es, los niños están reconfigurando los tiempos que tienen y cuando hablo de redescubriéndose en lo anterior, no es solo tristeza, angustia, no son solo esos sentimientos, también están pasando cosas en ellos que apuntan en otra dirección. Y por supuesto que los niños quieren regresar a la escuela, los adultos también, quieren estos cambios, pero también están pasando cosas interesantes en términos de lo que ocurre en sus vidas y de sus reflexiones sobre ellos mismos. Aquí tenemos otras. También aprovecho el tiempo para probar cosas nuevas, para hacer cosas que nunca hice porque no tenía tiempo. Aprovecho para cocinar, que me encanta, dibujo, escucho música y como tengo 3 hermanos, aprovecho para jugar con ellos. Nosotros empezamos no hace mucho en la cuarentena a recolectar bichos del jardín en el patio. Los bichos que tenemos son babosas, creo que son mis favoritas. Orugas, escarabajos, unos bichos naranjas y unos re raros que no sé cómo se llaman, pero les decimos los stroyer. O sea, con mis papás empezamos a leer juntos los jueves en la noche. Escogemos un libro, un cuento y leemos. Luego hablamos de eso. Esto me gusta y es algo que se nos ocurrió por la cuarentena. Creo que estos relatos muestran como estas reinvenciones de las que estamos hablando y yo creo que una cosa que nos hace pensar esto es que no todo este tiempo es perdido, ¿sí? Porque a veces hay un poco un discurso angustiante también de que se está perdiendo todo. Claro, no son las circunstancias ideales ni las circunstancias normales en las que se deberían estar los niños haciendo la actividad física, compartiendo con otros niños, por supuesto, pero tampoco es un tiempo perdido. Y es lo que estamos encontrando con estas reflexiones de los mismos niños. A modo de cierre, porque les digo, esto no está concluido y yo traté de compartir algunos de los asuntos que estamos identificando, pero es estas diferentes formas de expresión, la multiliteracidad, nos ayuda a comprender, ayuda a conversar con los niños, ayuda a comprender cómo están pensando.